Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal. Y bueno, yo soy la maestra Judith y hoy estoy yo con ustedes para quiero compartirles un poquito de mis conocimientos a todos ustedes por medio de mini clases. Se van a estar impartiendo pequeñas clases por medio de videos, así que por favor inscríbanse a mi canal, compartan y pongan mucha atención en cada uno de los videos que se va a ir subiendo semana con semana. Cada video es de distinto tema, de distinta clase, ¿vale? Así que bienvenidos y comenzamos. La clase del día de hoy es clase de visajismo en el corte de cabello. Así es, se me hace un tema a mí en lo particular muy importante, ya que es la base o es lo principal de un estilista. Ajá, entonces pues siento que el visajismo, que es lo que vamos a ver más adelante, es un tema importante porque de ahí parte todo lo que vendría siendo qué tipo de corte le queda a mi clienta, qué tipo de corte le favorece, qué tipo de corte no, qué fleco le queda, qué maquillaje, cómo puedo hacer una corrección, en fin, hay muchas cosas que podemos agarrarnos de esta técnica del visajismo para mejorar en el aspecto de mi clienta, para hacer a que haya una armonía completa en mi clienta, tanto el corte con su rostro, tanto el maquillaje con su rostro, el fleco, en fin, se maneja lo que es el visajismo en todo el cuerpo, pero principalmente nosotros nos vamos a enfocar en lo que vendría siendo en este canal, en lo que es el rostro, principalmente en el rostro, tanto en el maquillaje, visajismo en el maquillaje, como visajismo en el corte de cabello, y la siguiente clase que es visajismo en el fleco. En fin, es un tema para mí muy importante y decidí con este tema empezar y reactivar este canal. Así que dale click, ponle me gusta y compártelo. Así que empezamos. Muy bien, como les comentaba, el visajismo en el corte de cabello es una disciplina que se enfoca en el estudio y análisis del rostro para realzar la belleza natural por medio de técnicas de maquillaje, peinado y estilismo. Su objetivo principal es armonizar el rostro. El visajismo en el corte de cabello se enfoca en diseñar un corte que realce los rasgos faciales y mejore la apariencia general de la clienta. Bueno, ¿cómo se aplica el visajismo en el corte? Primer punto, tengo que analizar qué tipo de rostro tiene mi clienta. Así es, voy a analizar qué tipo de rostro. Vamos a ver que hay distintos tipos de rostro, chicas y chicos. Vamos a encontrar los principales porque hay infinidad de rostros, pero los principales que manejamos, bueno, son 6. Aquí hay 5, pero hay otro extra. Se dice que el rostro perfecto es el rostro ovalado. El rostro ovalado es el rostro perfecto. De hecho, anteriormente se escogían a las modelos de las pasarelas o de alguna empresa muy importante, a las modelos siempre con un rostro ovalado, porque era el rostro perfecto, que es como el rostro como en forma de ovalado de huevito, como ovaladito, de algún modo la redundancia, ese es el rostro perfecto. ¿Por qué? Porque no hay que hacerle correcciones. Así es como debe de verse. Lo que es la parte de abajo, la mandíbula más angosto y la parte un poquito de arriba, un poquito ancho y que termine ligeramente curviado en la parte de arriba. Entonces, de algún modo, ese es el rostro perfecto, el ovalado. Por lo tanto, no hay correcciones como tal. Le queda todo tipo de corte, todo tipo de fleco y todo tipo de maquillaje. Bueno, maquillaje ya lo hablaremos cuando nos toque esa clase. Pero ahorita, en lo que nos enfoca lo que es el corte de cabello, le queda todo tipo de corte. Pero ¿a qué rostros no les queda todo tipo de corte? Bueno, serían a todos los demás que no son rostros ovalados. Como por ejemplo vamos a empezar con el rostro redondo. El rostro redondo, ese rostro que parece como una bolita, bueno, ese rostro se llama rostro ovalado y por lo tanto, bueno, necesitamos hacerle ciertas correcciones. Aquí se trata en el visajismo de identificar qué tipo de rostro tiene mi clienta. Existe el rostro ovalado, el rostro cuadrado,
el rostro periforme o en forma de diamante, el rostro triangular o en forma de corazón y el rostro muy alargado. Es como un ovalado, pero alargado. Yo le llamo luego como rostro como tipo guarache. No sé si han visto los guaraches, bueno, yo así le llamo. Pero bueno, en sí es rostro alargado. Es como un óvalo, pero alargado. Y bueno, son principalmente los 5 tipos de rostro, aparte del rostro perfecto, que vamos a trabajar nosotros aquí en este momento. El rostro ovalado, bueno, se trata de disimular, nos dice el visajismo que se trata de armonizar y resaltar sus mejores rasgos, pero sus peores rasgos hay que taparlos, hay que disimularlos, que no se noten mucho. Entonces, bueno, pues por lo tanto lo que vamos a hacer con el rostro ovalado es quitarle un poquito de cachetito. Vamos a disimular un poquito el cachetito y para esto yo recomendaría lo que sería un corte de grafilado o en mechas. Un corte de grafilado o en mechas le quedaría perfecto a este tipo de rostro, porque taparíamos un poquito lo que vendría siendo el cachetito por medio de mechas en la parte de enfrente. Haríamos a que su cachetito ya no se vea tan redondito y bueno, su carita también. A este corte le queda, a este tipo de rostro, una vez que yo ya lo identifiqué, le realizaría un corte a capas cortas y con un poco de grafilado en la parte de enfrente. O podría manejarlo capas largas, pero nada más en la parte de enfrente, un degrafilado. ¿Ok? Y pues sí, peinaría las puntas un poquito hacia adentro o ya sea un poquito hacia afuera, si es que le llego a hacer un brushing, pero siempre aquí en la parte de enfrente yo sí le manejaría pues un poquito de cabello suelto en la parte de los pómulos, manejarle un cabello suelto para que se camuflajee un poco, ¿vale? Esto sería en cuestión a lo que es el rostro redondo. Pasamos al rostro cuadrado. El rostro cuadrado, bueno, lo que más resaltan son sus 4 puntos. Por lo tanto, lo que voy a hacer con el rostro cuadrado es camuflajear esos puntos. Los voy a marcar con naranja, no sé si los alcancen ustedes a ver. Estos puntos son los que voy a camuflajear. En este caso, en la carita en forma de círculo, camuflajear la parte de las mejillas, que es esto. Se trata de con el cabello ir tapando, disimulando, armonizar su rostro. Eso significa, en este caso, la técnica de visajismo. ¿Qué corte le quedaría a un rostro cuadrado? Bueno, pues yo para empezar, yo le manejaría un corte largo, a capas largas. Y si acaso en la parte de abajo de la mandíbula, un poquito de mechas, una que otra mechita corta en la parte de la mandíbula, para camuflajear estas esquinas. Le recomendaría también, bueno, ya lo vamos a ver en la otra clase, un flequillo, pero en el siguiente video veríamos eso. Al rostro cuadrado, bueno, lo que son capas largas o un corte recto, un corte bob no lo recomiendo mucho para un corte con una cara cuadrada, porque se va a notar más cuadrada. Yo le recomendaría más un cabellito más largo, pero con mechas de la parte de la mandíbula, que es esta parte, de aquí para abajo, sí yo le realizaría unas mechas. Ahora sí que en capas largas. Yo le trabajaría al rostro cuadrado o también le trabajaría lo que vendría siendo un recto o en capas medianas o largas también le quedaría, pero yo manejaría más volumen del mentón hacia abajo, ¿ok? Bueno, pasamos al siguiente rostro que se llama rostro diamante o rostro periforme. El rostro periforme, una de las características para identificarlo son sus pómulos, ya que en la parte de los pómulos la tiene muy marcada. Los pómulos están muy marcados para el rostro periforme y la parte de arriba está un poco más angosta y de la parte de los pómulos hacia la mandíbula más angosta. Y esta parte es la parte que tienen más ancha. Y bueno, se trata de disimular un poquito el pómulo, disimular un poquito como este huesito que tienen muy marcado. ¿Y cómo lo voy a manejar? Bueno, lo puedo manejar con un corte asimétrico, con un corte de lado. Les voy a pasar aquí las imágenes. Un corte de lado o un corte recto. Un corte a 0 grados, un corte recto.
yo podría recomendarle ese. O en este caso, un corte asimétrico, un corte cóncavo, le quedaría muy bien. Un corte que en la parte de un lado venga todo recogido o todo cortito y en la otra parte venga un poco más largo. ¿Para qué? Para camuflajear un poquito el huesito, no se note muy marcado. Hay variedad de cortes que podríamos hacer, pero lo principal es disimular y armonizar esa parte muy pronunciada que se le ve al rostro periforme o rostro diamante. Y bueno, también le quedaría un flequito que lo veríamos más adelante. Vamos a encontrar otro rostro que se llama rostro triangular, un rostro en forma de triángulo invertido o también conocido como rostro de corazón. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque en la parte de la frente está muy ancha y está marcado dos esquinas y de aquí hacia la mandíbula se va disminuyendo. De hecho, la mayoría, bueno, de este tipo de rostro de corazón tienen como un piquito aquí, como no sé si lo han visto con el cabellito, se les hace un piquito como de vampiro, yo le llamo. Aquí en la parte de enfrente se les hace un piquito, va ancho como un corazón y se va disminuyendo. Ese sería el rostro triangular o el rostro en forma de corazón. ¿Qué corte le recomendaría? Aquí sí le podría yo recomendar cortes cortos, como un bob, como un cola de pato o pecho de paloma, un corte de algún modo que sea cortito para que resalte su mandíbula que está angosta y que eso, bueno, en una mujer la hace ver más femenina, se ve muy bonita, estéticamente se ve muy bonita la parte de la mandíbula angosta a mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué corte yo le podría manejar? Un corte bob, o en este caso también un flequillo de lado, de algún modo, o un corte parejo que me tape estas esquinas. Lo que yo necesito disimular son estas esquinas que están aquí. Esta esquina y esta esquina yo las tengo que tapar con el cabello, así como en este caso en el periforme o en el de diamante tapé la parte de los pómulos. Aquí voy a tapar todo lo que vendría siendo estas esquinas. No le voy a hacer volumen en la parte de enfrente, al contrario, debe de estar más bajito, sin volumen, sin tanto que llame la atención la parte de enfrente, sino más en la parte de abajo, de la mandíbula. Corte bob le podría yo realizar, cortes cortos, de algún modo son los que yo recomendaría para este tipo de corte. Y básicamente serían los que yo recomendaría. Vamos a pasar al siguiente rostro, que sería el rostro alargado, el que les comenté hace ratito. Es muy diferente el rostro alargado que el rostro ovalado, ¿vale, chicas? Es muy diferente. Les voy a poner aquí las imágenes para que vean cómo es muy diferente el rostro. Para el rostro alargado, bueno, ¿qué cortes le quedan? Cortes con mucho volumen. Por ejemplo, yo le realizaría un corte a capas cortas, capas en B, le realizaría también lo que vendría siendo un fleco a este rostro a fuerzas, o más bien no a fuerzas, sino lo más recomendable vendría siendo un fleco. Un fleco se le vería sensacional a este corte, perdón, a este rostro. Aquí puedo manejarle lo que vendría siendo unas capas cortas o largas, peinadas hacia afuera, y bueno, sí le recomendaría un corte recto o un fleco recto. Que bueno, me estoy adelantando porque esta clase la vamos a ver en el siguiente video, que significa fleco, visajismo y flecos. Flecos y flequillos. ¿Qué fleco le recomiendas a tu clienta? Todo depende de qué rostro tenga. Hizo esfuerzo sin tanto, hizo rima sin tanto esfuerzo. Bueno, disculpen, es que ando un poquito nerviosa. Básicamente vendría siendo esto, los tipos de cortes que yo recomendaría de acuerdo a su rostro que tenga la clienta, ¿vale? Recapitulando, el rostro ovalado o alargado sería un fleco para cortar un poquito la parte de la frente,
le realizaría un corte a capas, puede ser capas cortas, peinadas hacia afuera, para que se vea un poquito su rostro. También en este caso pasamos al siguiente rostro, que sería el rostro en forma de corazón o de triángulo invertido. A este tipo de rostro yo le recomendaría cortes de cabello cortos, como cola de pato, bob, en fin, todos los cortes que ustedes se puedan imaginar cortos, le quedarían muy bien al rostro en forma de corazón o de triángulo invertido. También le quedaría un corte cóncavo o un corte a diseño. El periforme o en forma de diamante, yo sí recomendaría aquí pues rostros que le tapen un poquito los pómulos, la parte de las orejitas, todo ese corte vaya tapado, sería el que yo recomendaría. Podemos hacerle un cóncavo, o en este caso también un bob, o podemos manejar un corte recto completamente para el rostro periforme, entre otros cortes que le quedan. Recuerden que la finalidad es hacer un corte que vaya disimulando estas partes de aquí naranjas, que son las que yo les marqué, porque es lo que tenemos que armonizar, con su rostro se vea lo más armonioso que se pueda. Y el rostro cuadrado, bueno, serían disimular este tipo de esquinas, de piquitos que tiene. Le manejaría yo ahí también un flequillo, y bueno, le manejaría un corte a capas largas, que ahora sí que largo que ella quiera, pero la capa más corta empiece de la mandíbula para abajo, empiecen todo lo que serían sus capas, para que de algún modo pues nos camuflaje un poquito estas partes angulares del rostro, no las pueda camuflajear, y estas partes de aquí. Y bueno, un flequillo de lado sería lo que yo más recomendaría. No le puedo poner uno recto porque me lo va a marcar más y me lo va a hacer más tosco, más marcado a cuadrado. Yo le manejaría un flequillo de lado a lo que es el rostro cuadrado y las capas largas. Recuerden que las capas empezarían de la mandíbula hacia abajo, para que aquí queden un poquito sueltas y me camuflaje estos huesitos. Todo lo demás de aquí pues sin volumen, ¿vale? Lo más ligero que se pueda. Posteriormente pasaría al corte de carita redonda. Ese yo recomendaría un corte con capas cortas o capas largas, pero en la parte de enfrente que vaya de grafilado o con mechas, o corte en B también, capas en B también lo recomendaría mucho para el rostro redondo, y también lo que sería un flequillo. Puede ser un fleco cuadrado o un fleco de lado, cualquiera de estos, ¿vale? ¿Para qué? Para disimular un poquito sus rasgos y tapar un poquito lo que es el cachetito y toda la forma redondita. Bueno, pues sería lo que yo recomendaría. Cualquier corte que me tape de algún modo un poquito su cara, un poquito su mejilla al rostro redondo, sería lo que yo recomendaría. Hay infinidad de cortes que podemos realizarle. Algo que yo en lo particular no recomendaría a un rostro ovalado, perdón, a un rostro redondo, sería un corte corto. Todo lo contrario que este. Yo no podría recomendar a un rostro redondo un corte muy cortito. Ajá, ¿por qué? Porque se va a notar lo cachetoncita, se va a notar su rostro muy redondo, y se trata como de afinarlo, como hacerlo que se vea más chic, más padre, más con onda, dijeran. Entonces yo lo recomendaría pues más algo un poquito más suelto, pero un poco más largo. Cortes cortos, como cola de pato, como bob, cortes que sean muy cortitos arriba de los hombros, yo no lo recomiendo para rostro redondo, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Ahora sí que tú como estilista o como futura estilista, pues tienes que examinar el rostro de tu clienta. Para esto, levantar todo el cabello y ver qué tipo de rostro tiene, de acuerdo a lo que acabamos de observar ahorita, qué tipo de rostro tiene. Y ya una vez que tú ya identificaste qué tipo de rostro tiene tu clienta, pues ya de ahí vas a empezar a imaginar qué corte le quedaría. Posteriormente se lo comentas a tu clienta para que empiece a imaginar
cómo se le vería el corte y así ella te autorice, porque siempre tienes que avisarle a tu clienta qué es lo que le vas a realizar, te autorice, sí, hazme el corte que me estás diciendo. O no, no me gustaría tenerlo muy corto. O sí me gustaría tener capas, o sí me gustaría esto. O también otra cosa que también hay que preguntarles es, ¿cómo acostumbras a peinarte siempre? Si siempre la cliente se acostumbra a recogerse el cabello, por ejemplo, he tenido clientes que me dicen, es que trabajo en una cocina y hacen a que me recoja el cabello. Bueno, hay que preguntar, ¿te peinas entonces seguido de cola de caballo? ¿Te haces chongo? No, pues sí, me hago una coleta. Ok, entonces de ahí también tengo yo que analizar qué tipo de corte le voy a realizar. Porque de qué sirve que yo le haga muchas capas y que lo haga si al final ella se va a hacer un chongo, se va a recoger el cabello. Entonces hay que hacerle unas pequeñas preguntas como en este caso, cómo se acostumbra a peinar normalmente la mayoría de las veces y ya de ahí yo voy a analizar qué rostro tiene para posteriormente dar mi opinión y ya si ella, la clienta lo autoriza, posteriormente a empezar a trabajar ese nuevo corte o ese nuevo cambio de look. El resultado debe de ser despampanante, debe de ser extraordinario. ¿Por qué? Porque debe de haber una armonía. Si lo supiste trabajar bien y analizar bien qué rostro tenía tu clienta, pues te va a salir un corte muy armonioso, de acuerdo al rostro que tú identificaste, ¿vale? Aquí les voy a dar unos pequeños tips de qué cortes quedan y qué cortes no quedan de acuerdo al rostro. Bueno, recordemos en este caso que el visajismo es una técnica creada desde hace mucho tiempo por un estilista francés, Claude Juliet, que proviene de la palabra francesa visajismo, visage. Es un método de comunicación y análisis estético detallado para realizar la belleza de cada persona. El visajismo estudia e imagina qué concepto de corte, maquillaje y peinado será el adecuado para cada persona. El visajismo conjuga 3 elementos en la elección de un determinado estilo. Uno sería la demanda del cliente. Importante saber a qué se dedica la persona para saber si tiene el tiempo necesario para arreglar su cabello y la herramienta. 2. La forma de su rostro, que es lo que se trata el visajismo. Su rostro, su cabeza, su cabello, de acuerdo a qué tipo de rostro tiene es lo que se le va a recomendar. El visajismo debe de ser capaz de personalizar su servicio para hacer resurgir la belleza de tu clienta y la personalidad de tus clientes. El secreto del visajismo es la comunicación y la imaginación del estilista con el cliente. Será el primer paso que el estilista debe realizar con el cliente antes de realizar el corte, que es lo que les acabo de decir, imaginar cómo les va a quedar para que así el cliente se los pueda autorizar. Rostro cuadrado, tenemos que evitar el volumen en los laterales del rostro. El rostro despejado, un flequillo recto es lo que tenemos que evitar, ya que nos va a hacer el rostro más angular, más cuadrado. Y los cortes rectos tampoco no le quedan a un rostro cuadrado. El rostro equilibrado vendría siendo el rostro perfecto, que es el ovalado. Acuérdense que es un rostro equilibrado, por lo tanto, pues le queda todo tipo de corte. El rostro rectangular o en forma de corazón, hay que evitar los peinados con volumen en la zona superior, las melenas demasiado largas y las rayas de lado o en medio también hay que evitarlas un poco. En la de corazón o en el de triángulo invertido. También el rostro triangular o periforme o en forma de diamante, hay que evitar el volumen en la zona de los maxilares o por debajo de los pómulos, ¿vale? Y bueno, por último, el rostro redondo. Hay que evitar el volumen sobre el rostro. Los flecos rectos no le quedan mucho a un rostro redondo. Y el rostro debe de estar, o más bien no debe de estar tan despejado. Porque si está despejado, pues va a hacer a que
se vea su carita redonda. Entonces hay que evitar eso. Para el rostro alargado, los volúmenes en la zona superior o en la frente despejados no se recomiendan. Tampoco las melenas muy lacias o por debajo de la mandíbula. Sería lo que no se recomienda. Y bueno, lo que está aquí en nuestro pizarrón es lo que sí se recomienda. Vale, chicas y chicos, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña y mini clase de visajismo aplicado en el corte de cabello. Yo soy la maestra Judith, espero que les haya gustado. Es un poquito, les estoy compartiendo un poquito de los conocimientos que se han adquirido durante todo este tiempo. Aquí, conmigo. Muchas gracias y los espero en el próximo video. ¡Hasta luego! Bye, bye.